Este es el tercer video introductorio de la materia diagnóstico por imágenes que se va a referir a la ecografía y a la resonancia magnética. Estos dos métodos de diagnóstico por imágenes no utilizan radiaciones ionizantes como los que vimos en los videos anteriores. Específicamente la ecografía utiliza ultrasonidos para obtener imágenes médicas. El transductor, que es ese aparatito que tiene la operadora en su mano apoyado sobre la pared abdominal anterior del paciente, emite estos ultrasonidos que van transcurriendo por los tejidos, rebotando en ellos. Este rebote vuelve al mismo transductor y con esta información se forma la imagen que vemos en la pantalla. Este esquema muestra cómo la onda original que parte del transductor, que es el enviador y a la vez receptor, esa onda que está representada por las curvas de color rojo, van atravesando el medio hasta que llegan a un objeto y ahí rebotan. Este rebote está mostrado por las ondas discontinuas de color verde y vuelven al transductor, que en este caso se comporta como un receptor. La modificación que sufre la onda original al regresar es una característica determinada del medio por el cual transcurrió. Este es un equipo de ecografía, ahí vemos la pantalla donde se muestra la imagen y se ven los distintos tipos de transductores que se pueden utilizar. Hay modelos mucho más portátiles como este, que pueden llevarse a la cama del paciente, e incluso hay unos nuevos modernos muy portables que a través de Bluetooth transmiten la imagen a un teléfono celular. Esta es una imagen normal del hígado. Vemos cómo la ecoestructura hepática es homogénea. Las estructuras vasculares se ven sin señal porque el ultrasonido no rebota dentro de los medios líquidos como es la sangre, sino que lo atraviesan totalmente sin generar ecos, por eso no hay ninguna señal. Las flechas verdes están marcando las venas suprahepáticas, la flecha roja está marcando una rama de la vena porta que, como decíamos, no tiene señal interna. En este caso es una imagen longitudinal que muestra el hígado y por debajo del hígado al riñón derecho, que está señalado por las 4 flechas rojas. Fíjense cómo la ecoestructura del riñón derecho tiene menor ecogenicidad, provoca menos ecos que el hígado. Esto se debe a que el hígado normalmente tiene más grasa que el parénquima renal y la grasa es un mal medio para la transmisión del sonido. Por eso siempre que hay grasa se generan más ecos y por lo tanto la imagen es más brillante. Las 4 flechas finas de color verde están señalando el hilio renal que tiene esa alta ecogenicidad justamente porque tiene mucha abundancia de tejido graso. Esta es otra imagen del parénquima hepático, donde vemos una imagen focal anecoica. Eso quiere decir que no tiene ecos internos. Esa imagen redonda, prácticamente negra, que está señalada por las flechas rojas. Además, vemos que por detrás de esa imagen anecoica hay como una especie de realce de la ecogenicidad. Ese realce está marcado por las flechas verdes. Estas características son típicas de las lesiones quísticas, de las que tienen un contenido líquido. Como decíamos, en el líquido el ultrasonido se transmite muy bien, por lo tanto no provoca ningún eco. Y ese refuerzo posterior se debe a que al no haberse atenuado el haz de ultrasonido atravesando el quiste, llega con bastante energía a la pared posterior del quiste.
A diferencia de la imagen anterior, acá vemos varias lesiones hipoecoicas dentro del hígado, pero que ven que tienen ecos internos, por lo tanto estas son lesiones sólidas. La ecografía es un excelente método para hacer este diagnóstico diferencial entre lesión quística y lesión sólida. El aspecto que estamos viendo en estas imágenes, que semejan una escarapela, es el aspecto característico de las metástasis hepáticas. Acá estamos en presencia de otro tipo de lesión focal hepática, que también es sólida, pero a diferencia de las anteriores que eran hipoecoicas, esta es francamente hiperecoica, y este es el aspecto característico de los hemangiomas hepáticos, que es el tumor hepático benigno más frecuente. En estos dos pacientes que tienen lesiones focales renales, podemos volver a mostrar la diferencia entre una lesión sólida y una lesión líquida. La imagen de la izquierda tiene ecos internos, es una imagen redondeada y corresponde a una lesión sólida. La imagen de la derecha, que es anecoica, no tiene ecos internos, es prácticamente oscura y además se ve perfectamente el refuerzo posterior, es una lesión quística. Repetimos que la ecografía es excelente para hacer esta distinción entre lesión quística y lesión sólida. En este caso estamos viendo otro tipo de imagen, esa imagen ovoidea totalmente oscura, sin ecos internos, corresponde a la vesícula biliar, que como ven genera un refuerzo posterior del ultrasonido, y en su interior está esa imagen muy blanca, muy ecogénica, señalada por la flecha roja, que provoca lo que se llama una sombra acústica porque directamente impide el paso del ultrasonido. En este caso, las flechas verdes están mostrando la ausencia de ultrasonido por detrás de esa imagen. Esta es la imagen característica de las litiasis biliares. Existen distintos tipos de transductores para utilizar que se diferencian, además de por su forma, por el poder de penetración que tienen en el ultrasonido. Los que habitualmente usamos, que se llama de propósito general, el más ampliamente usado para estudiar el abdomen y la pelvis, tiene una frecuencia de 3,5 MHz. En cambio, aquellos que son para superficie tienen una frecuencia de 7,5 MHz, que son los llamados transductores lineales. Vemos además en el centro dos ejemplos de transductores intracavitarios para hacer, por ejemplo, ecografía intrarrectal o ecografía endovaginal. Este es un ejemplo de un órgano superficial estudiado con un traductor lineal. Lo que estamos viendo ahí en el centro es la tráquea y a ambos lados de la tráquea los lóbulos de la glándula tiroides. Otro estudio de órganos superficiales, en este caso es una ecografía escrotal y ahí vemos los dos testículos de características normales. Una de las indicaciones más importantes de la ecografía es el estudio ginecológico, el estudio de la mujer. En este caso vemos una imagen obtenida haciendo una ecografía suprapúbica. Vemos la vejiga como una gran estructura quística, de eso se trata la vejiga, por eso no tiene ecos internos. Es importante que la vejiga esté llena de orina porque ofrece una ventana acústica para poder observar con mayor precisión el útero. Por eso se le pide a las pacientes que vengan con su vejiga llena, tomando mucha cantidad de líquido. Y por detrás de la vejiga vemos el útero con su clásica forma piriforme. La otra forma de evaluar ecográficamente los genitales internos femeninos es con un transductor intracavitario, es decir, a través de una ecografía endovaginal. Este método es muy superior a la vía suprapúbica y debe utilizarse esta vía absolutamente siempre que sea posible. Fíjense con cuánta precisión podemos ver el útero,
separando bien la estructura del miometrio de la del endometrio, e incluso vemos en la cavidad endometrial una imagen ovoidea de características quísticas que corresponde a un saco gestacional. La ecografía nos ofrece también un método particular que permite el estudio vascular, que es el método del efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto que se explica de la siguiente manera. Cuando una estructura que está emitiendo un sonido está en movimiento, un observador estático va a percibir que ese sonido se hace cada vez más agudo a medida que ese objeto se acerca a él y cada vez más grave a medida que ese objeto se aleja del observador estático. Siguiendo este método, se hace la exploración ecográfica del interior de los vasos sanguíneos. El ultrasonido rebota frente a un elemento móvil, que son los glóbulos rojos, y en función de si el sonido que vuelve más agudo o más grave, sabemos si el objeto se está alejando o se está acercando del transductor, o sea, si es arterial o si es venoso, y la velocidad con la que varía esa frecuencia tiene relación directa con la velocidad del flujo. Y de esta manera se puede estimar el grado de estenosis. Otra técnica bastante más moderna que se puede usar en ecografía es la llamada elastografía, que es una técnica que estudia la propiedad elástica de los tejidos y se dice que es como palpar con ecografía. Estas fotos ejemplifican cómo funciona la elastografía. Imagínense que haciendo presión sobre esa gelatina, nosotros vamos a poder demostrar que la gelatina se ha deformado, o sea que es muy elástica frente a la presión que ejerce la cuchara, pero en cambio la almendra que está en su interior no se va a modificar en nada porque es muy poco elástica. En esto se basa el método que se usa para estudiar el hígado, la mama, la próstata, la glándula tiroides y el páncreas, entre otros. La ecografía tiene muchas ventajas, es un método no invasivo, no utiliza radiaciones ionizantes, no utiliza contraste iodado, no requiere de anestesia, es rápido, es repetible, es portátil, es de bajo costo, muy disponible, nos ofrece también las características vasculares a través del efecto Doppler y obtiene un estudio en tiempo real. Las limitaciones de la ecografía es que no es el método más adecuado para estudiar el pulmón debido a la presencia de aire, que es un método en el que el ultrasonido se transmite bastante poco eficientemente. También es inadecuado para estudiar el hueso. Tiene dificultad para estudiar el retroperitoneo, dada la abundante cantidad de aire que está por delante de este espacio anatómico. Nos da una visión bastante segmentaria del área a estudiar y tal vez la limitación más importante es que es extremadamente operador dependiente. Las indicaciones de la ecografía, como ya mencionamos, es toda la patología ginecobstétrica, el estudio de órganos superficiales, la piel, el testículo, la glándula tiroides, las glándulas salivales, la próstata, la mama, los músculos e incluso las articulaciones. Es el método para realizar el primer abordaje del abdomen. También se usa para estudiar el corazón y el flujo sanguíneo. Permite la identificación de colecciones, dada la naturaleza quística de estas. Permite estudiar el cerebro en los bebés a través de las fontanelas y también es útil como guía para intervencionismo. En el abdomen es muy útil para el estudio de la patología vesicular. Ya hemos mostrado un caso de una litiasis vesicular y acá lo que estamos mostrando es una litiasis vesicular múltiple. Dijimos que también era útil para la identificación de colecciones. Ahí los astericos están señalando la presencia de líquido. Vean que es un área anecoica.
en el espacio de Morrison, esto es, entre el hígado y el riñón derecho. Ya mencionamos el importante rol que tiene la ecografía en el estudio de la mujer, tanto en el aspecto ginecológico como en el aspecto obstétrico. Esta es la imagen que ya vimos que presenta en el interior del endometrio un saco gestacional. Esto es un embarazo temprano. La ecografía se usa en los 3 trimestres del embarazo, en cada uno de los cuales tiene un rol distinto. Acá vemos ya un feto formado en el que es necesario realizar una serie de mediciones para ver el grado correcto o incorrecto de crecimiento fetal, ver la vitalidad, los latidos cardíacos, los movimientos fetales, la cantidad de líquido amniótico, las características de la placenta, etc. Existe un protocolo especial de ecografía que se llama FAST. FAST significa rápido en inglés, pero en realidad acá se refiere a una sigla que traducido significa evaluación dirigida por ecografía para trauma. Es un protocolo muy fácil de enseñar y muy fácil de aprender, que lo usan los intensivistas y los que se dedican a trauma, que evaluando 4 sectores, estos son el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, la pelvis y la región subxifoidea, permite identificar la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal y en la cavidad pericárdica en un paciente frente a un trauma grave, en cuyo caso, de ser positivos estos hallazgos, directamente el paciente va al quirófano sin necesidad de otro estudio complementario porque quedaría demostrada la presencia de una lesión de una víscera interna abdominal. Otro protocolo particular es lo que se llama la evaluación de la semana 11-14, también llamada ecografía genética del primer trimestre del embarazo. Tiene que hacerse en ese rango de semanas, entre la semana 11 y la semana 14. Se toman determinadas medidas, como son la translucencia nucal, el ductus venoso, los huesos nasales, la válvula tricuspidia, el ángulo frontomaxilar y la arteria uterina, y permite identificar alteraciones morfológicas que podrían indicar la presencia de algún síndrome genético. Otra técnica particular es la histerosonografía, que es la realización de un estudio de la cavidad uterina. En lugar de inyectar contraste iodado, como hacíamos en la histerosalpingografía, se inyecta solución fisiológica a través de una sonda Foley, como ven ahí en el esquema, y en la ecografía los 3 asteriscos de color rojo están mostrando la cavidad endometrial rellena con la solución salina y se ven esas imágenes polipoideas que corresponden a pólipos endometriales, una causa frecuente de sangrado en la mujer menopáusica. Finalmente, el estudio con Doppler permite el análisis de muchos territorios vasculares, como es el carotidio vertebral, el transcraniano, el cardíaco, el abdominal, tanto referido a las arterias renales como a la vena porta, el obstétrico y ginecológico, el estudio de los vasos de los miembros, sobre todo de los miembros inferiores, Doppler de lesiones mamarias, el Doppler testicular, sobre todo en pacientes que han tenido una torsión y se requiere determinar el compromiso vascular de los testículos, e incluso en la investigación de los vasos relacionados con alguna masa. El último método de diagnóstico por imágenes que vamos a describir es la resonancia magnética. Este método tampoco usa radiaciones ionizantes, sino que se basa en las propiedades magnéticas de los núcleos de los átomos de hidrógeno, esto es, en los protones. Este es un esquema muy simple, muy básico, que explica a grandes rasgos cómo funciona la resonancia magnética.
Para poder poner de manifiesto estas propiedades magnéticas de los átomos de los núcleos de hidrógeno, necesitamos poner al paciente dentro de un imán muy potente. Eso es lo que es un resonador. Un imán extremadamente potente que ahí está graficado por el polo norte y el polo sur. Cuando el paciente ingresa en ese ámbito magnético, todos los protones de los núcleos de hidrógeno de su cuerpo, es el átomo más abundante, está en el agua y está en la grasa, van a tender a alinearse en forma perpendicular al eje del campo magnético, que son las flechas que están rodeando al paciente. En ese estado, en este estado, estos protones que están en el interior de los núcleos de hidrógeno son capaces de recibir la energía que es enviada como una onda de radio. Esa flecha curva que está ingresando al ámbito del campo magnético es una onda de energía que es absorbida por los protones porque están en esta condición de magnetización. En cuanto cesa esa onda de radiofrecuencia, los protones van a tender a volver a su estado anterior y por lo tanto van a emitir otra onda de radiofrecuencia cuando se desembarazan de esa energía. Esa flecha curva de color rojo ascendente es esa señal que emiten los protones una vez que ha cesado el impulso inicial. Las características que presenta esa señal que emiten los protones son características para los protones de cada uno de los tejidos y en base a esa señal que, repito, emiten los protones, es que se forman las imágenes de resonancia magnética. Un resonador es muy parecido a un tomógrafo, con la diferencia de que es mucho más largo. En realidad es una especie de tubo en el cual el paciente ingresa. Esa señal de radiofrecuencia que contamos que se emite, que interactúa con los protones, y luego esa señal que los protones emiten, se hace a través de unas antenas, unas bobinas, que se colocan lo más cerca posible del área a estudiar. Lo que estamos viendo acá es un examen del cerebro y fíjense cómo el paciente tiene una especie de casco que rodea su cabeza. Esa es la bobina que se usa para realizar exámenes del cerebro. Estos son otros modelos de resonadores que llamamos abiertos y acá estamos viendo otros ejemplos de bobina, la de abajo a la derecha, en la cual el niño tiene un arco que está rodeando su rodilla izquierda, es la bobina que utilizamos para estudiar las rodillas. En la imagen que está arriba y a la derecha, la de una niña que está siendo tomada de su mano por el padre, es un estudio de columna y la bobina es la colchoneta sobre la cual está acostada la niña. En la imagen de abajo a la izquierda es un estudio del abdomen y vemos que el paciente tiene una especie de cincha que está rodeando su abdomen, que es la antena que emite y que recibe la señal. Existen también resonadores más pequeños, más dedicados para la patología musculoesquelética, como este que estamos viendo, que permite estudiar el codo, la muñeca y la mano, la rodilla, el tobillo y el pie. Ya hemos explicado someramente en qué se basa la formación de las imágenes en los distintos métodos. En radiología y en tomografía computada explicamos que lo que hacemos es emitir rayos X que atraviesan al paciente y lo que vemos en las imágenes son esas diferencias de atenuación de los tejidos más o menos densos de esos rayos X. Hemos explicado que para hacer medicina nuclear, tanto en la gamma cámara como en el SPECT, lo que hacemos es introducir en el paciente material radioactivo y lo que vemos en las imágenes es la captación de esa señal emitida por el material radioactivo que se distribuyó por los distintos tejidos y hemos explicado que la ecografía se forma por haber utilizado ultrasonidos que atraviesan los tejidos del paciente, van atenuándose y van provocando ecos y esos ecos que vuelven son los que forman la imagen.
Entonces, en cada uno de estos métodos hay un principio físico que se utiliza y en el cual se basa la producción de las imágenes. La gran diferencia de la resonancia magnética es que en este caso tenemos muchos parámetros distintos para evaluar y para formar imágenes de los tejidos a partir de ellos. Porque esa señal que emiten los protones después de haber recibido el pulso de radiofrecuencia es una señal que trae diversa información de los protones, trae mucha información sobre distintas características de los protones. Y nosotros podemos formar imágenes basadas en esas distintas propiedades de los protones. A modo de introducción, porque a medida que avancemos en la cursada vamos a ir viendo con más detalle todas estas técnicas, este es el mismo nivel de corte de un cerebro que ustedes ven tiene características distintas. La imagen que está más a la izquierda es una imagen que llamamos potenciada en T1. La imagen que está más a la derecha es una imagen que llamamos potenciada en T2. La imagen que está en el centro es otra imagen potenciada en T1. Fíjense que se parece mucho a la imagen de la izquierda, pero que tiene inyección de material de contraste, que en este caso no es contraste iodado, es un contraste especial que se usa en resonancia magnética que se llama gadolinio. Fíjense primero en la diferencia que hay entre la imagen potenciada en T1 y la imagen potenciada en T2. Me estoy refiriendo a la imagen que está más a la izquierda y la que está más a la derecha. Lo que estamos viendo acá es un tumor cerebral que tiene un componente quístico importante. Como ven, el líquido, el componente quístico, tiene baja intensidad de señal en T1, por eso es oscuro, y alta intensidad de señal en el T2, por eso es blanco. Así como en radiología y en tomografía hablamos de densidades y en ecografía hablamos de ecogenicidades, en resonancia magnética hablamos de intensidad de señal. Las cosas son más intensas o menos intensas, hiperintensas, hipointensas. Fíjense cómo rodeando esa lesión quística también hay un área que es hipointensa ante 1 e hiperintensa ante 2. Eso es el edema. Otra característica importante es el comportamiento de la grasa. Fíjense cómo la grasa subcutánea es espontáneamente hiperintensa ante 1 y en cambio es hipointensa ante 2. Además del sistema nervioso central, otra área donde la resonancia magnética es muy utilizada es en la columna vertebral. Ahí vemos dos imágenes de la columna lumbosacra. La imagen de la izquierda es la imagen potenciada para T2. Fíjense cómo el líquido cefaloarraquídeo del canal espinal se ve blanco, mientras que en el T1, que es la imagen de la derecha, el líquido cefaloarraquídeo se ve de color oscuro. Los cuerpos vertebrales en la imagen potenciada para T1, que es la de la izquierda, son discretamente hiperintensos porque en el adulto la médula ósea de la columna vertebral, la médula ósea de las vértebras, tiene grasa. Y ya hemos dicho que la grasa en las imágenes potenciadas para T1 es hipointensa. Miremos la imagen de la izquierda, que es la imagen potenciada en T2. Ahí vemos que el líquido cefalorraquídeo, como ya dijimos, es bien hiperintenso y les pido que miren un poco los discos intervertebrales, que van a ver que también tienen una discreta hiperintensidad. Esto se debe a que el estado natural de los discos intervertebrales es que estén muy hidratados porque eso le permite cumplir su función. Pero miren cómo se encuentra el último disco intervertebral, el disco L5S1, que se lo ve negro. Eso significa que el disco se ha deshidratado y es el primer signo de degeneración discal que podemos encontrar. Es muy importante también la capacidad multiplanar de la resonancia magnética. Ahora estamos viendo un corte axial de la columna lumbosacra y ahí vemos cómo hay una protrusión discal. Fíjense cómo el borde posterior del disco intervertebral es convexo, está ocupando la grasa epidural y está improntando la cara anterior del saco tecal. La resonancia magnética, ya lo vamos a mencionar, es el método de elección para estudiar la columna vertebral. Existen técnicas especiales como esta que permiten estudiar la columna vertebral completa.
que se usan para la investigación de metástasis vertebrales. Como dijimos, ya vamos a avanzar en detalle con las imágenes de todos estos métodos en los próximos videos. Nos queda señalar las ventajas, las limitaciones y las indicaciones de la resonancia magnética. Las ventajas son que no usa radiación ionizante, el contraste que usa no es iodado, por lo tanto tiene muy poca frecuencia de reacciones adversas, tiene una gran discriminación de tejidos blandos por esta gran capacidad que tiene de evaluar distintas propiedades de los protones, muy poca necesidad de uso del material de contraste gracias a esta gran discriminación de tejidos blandos, tiene capacidad multiplanar y también tiene capacidad multiparamétrica. Las limitaciones son la presencia de implantes metálicos y electrónicos, cuerpos extraños o material de soporte del paciente que están contraindicados para usar en el ámbito del resonador. La claustrofobia, recuerden que mencionamos que el resonador es como un tubo y eso genera en muchos pacientes una sensación de claustrofobia que muchas veces hace necesario realizar una anestesia para poder hacer el estudio. Los estudios son prolongados y se necesita de la cooperación del paciente para no moverse, para quedarse quieto. Y otra limitación es la necesidad de trasladar al paciente al resonador, ya que por supuesto no es posible llevar el resonador a la cama del paciente. Las indicaciones de la resonancia magnética son importantes y cada vez se van sumando nuevas. Se utiliza para sistema nervioso central, a excepción de lo que llamamos cerebro agudo, donde a veces se prefiere empezar por tomografía computada, para el estudio de la médula ósea, para el estudio global de las articulaciones, incluyendo ligamentos, tendones, cartílago, meniscos y músculo. Es una excelente alternativa a la ecografía y a la tomografía computada en el abdomen y la pelvis y muchas veces es superior a la ecografía y la tomografía computada en algunas situaciones clínicas. Hemos hecho un rápido recorrido sobre todas las técnicas que usamos en diagnóstico por imágenes, mencionando las características físicas y técnicas más importantes, y podemos decir que en realidad hemos ido avanzando desde los métodos morfológicos hasta los métodos funcionales que nos permiten estudiar con mucho detalle la patología.